Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco, y en la descripción, en la cajita de descripción de este video, también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo, que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no. La jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos la señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Hola Escorpio y bienvenido a tu lectura del día de hoy. Creo que esto ya lo dije en la introducción, pero la lectura del día de hoy va a ser tirando solamente dos cartas. La primera es para saber cuál es la sombra, es decir, la motivación subconsciente que está detrás de las dificultades que estás teniendo en este momento, Escorpio, ¿ok? La primera carta que salió es la carta número 36, o bueno, la carta que salió. Esta carta número 36, ¿ok? Y estas son cartas de oráculo, así que voy a leer el librito.
La carta número 36 significa refuerzo de patrones negativos. ¿Okay? Y dice, si te ha salido esta carta, estás estancado o estancada reforzando un patrón negativo. Este patrón puede estar aislado simplemente a esta situación o puede aplicar en varias áreas de tu vida en general. La realidad es que estás haciendo lo que estás haciendo para evitar algo que no quieres en lugar de hacerlo para recibir o tener lo que sí quieres. Esto implica que ahora mismo estás mucho más motivado o motivada por los estímulos opuestos o oposicionales, creo que es la palabra más correcta en español. Tienes la tendencia de evitar la fuente o la raíz del estímulo oposicional, correr o huir de circunstancias potencialmente dolorosas y hacer las cosas simplemente para evitar consecuencias es agotador. Crea resentimiento. Es exactamente lo opuesto de ir en busca del placer o lo que te hace sentir bien. También te lleva a una vida sin una dirección definitiva. No tienes claro lo que quieres. Simplemente estás tratando de evitar lo que no quieres. Las emociones funcionan como un compás apuntando y navegándote por la vida. En este escenario, en esta escena, tú no estás siguiendo el compás hacia el norte, simplemente estás evitando ir hacia el sur. Ok, bueno, esto es lo que salió de la carta y entonces quiero simplemente aclarar, yo creo que el libro está bastante claro, pero para aquellas personas que tal vez tienen un poco de dificultad, una de las cosas más importantes en el desarrollo personal es reconectarnos con nosotros mismos para entender cuáles son nuestros deseos y nuestras necesidades más profundas. De hecho, ese era anteriormente el título de mi sitio web. Y creo que una de las cosas que tendemos la mayoría de nosotros a hacer, y me incluyo yo en esto, es que yo viví la mayor parte de mi vida tratando de correr de ciertas cosas. No todo lo que hacía lo hacía porque no quería cierto resultado. Y eso, como dice bien claramente en el libro, no te lleva hacia el norte. Simplemente estás tratando de evitar de ir al sur. Por ende, puedes terminar en el este, puedes terminar en el oeste, noroeste, o sea, puedes terminar en cualquier otro sitio excepto a donde quieres ir. Y lo que esto está dejándote saber a ti en este momento, Scorpio, es que es importante para ti que te reconectes contigo mismo para entonces buscar qué realmente es lo que deseas, cuál es la necesidad que en realidad quieres satisfacer, cuál es el deseo profundo que realmente tienes, para que entonces puedas dar pasos y tomar decisiones, hacer elecciones que te lleven hacia eso, que te alineen, o que estén en alineamiento con lo que tú quieres crear en tu vida, no con lo que le estás huyendo a tu vida. Y esto es un patrón muy muy común, porque esto es algo que nadie nunca nos enseña, ¿no? Simplemente a veces se basa mucho en el medio ambiente en el que creciste, el tipo de familia en el que creciste, cómo te criaron, etcétera, y en las experiencias que has tenido a través de tu vida. Y de hecho, yo conozco a varios escorpios en mi vida y muchos de ellos tienen este patrón específico. Y una de las cosas que es bien importante para ti, Escorpio, es que te preguntes a ti mismo o a ti misma qué es lo que tú deseas. ¿Cuáles son tus necesidades? Y trata de hacerlo en un momento, no lo hagas superficialmente, ¿no? Estoy hablando de que te sientes, que respires profundamente, que trates de hacerlo en un momento en el que puedas tratar de conectarte contigo mismo, contigo misma.
y hacerte esa pregunta profundamente y tratar de hacerlo desde una perspectiva en la que no haya juicio, en la que no haya vergüenza, etcétera. O sea, no lo hagas pensando, ay, esto es lo que yo deseo, pero no debería. Aquí no estamos hablando de que tú deberías hacer, que tú no debes hacer, qué es lo que es mejor para otras personas, qué es lo que tú crees que quieres hacer, qué es lo que piensan otras personas. Aquí estamos hablando justa y específicamente y exclusivamente de qué es lo que tú deseas y qué es, y yo estoy añadiendo qué es lo que tú necesitas, Escorpio. Así que básicamente lo que esto está diciendo es que las dificultades que estás teniendo, o la dificultad o dificultades, dependiendo si esto te aplica a un aspecto o a varios de tu vida, que estás teniendo en estos momentos, están siendo motivadas porque tú mismo o tú misma no sabes cuál es tu dirección, no estás en contacto con qué es lo que deseas, qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres crear para ti en tu vida, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, voy a sacar una carta que es una carta para sacar cuál es la vibración o la frecuencia que debe Escorpio encarnar para ayudarles a solucionar o a resolver esta situación. ¿Cuál es la vibración que Escorpio debe encarnar para ayudarles a resolver esta situación? Y obviamente esta carta ya nos está diciendo algo, lo que es, pero la segunda que estoy sacando, que es las cartas de frecuencia, es para ver si nos da un poco más de detalle. En el caso en que no nos dé nada adicional, pues ya. Pero sí quiero preguntar, a ver, ¿qué frecuencia debe encarnar Escorpio para ayudarles a... Okay, aquí salieron dos cartas, pero yo usualmente solamente cojo la primera. Y la carta que salió es de Mini, que es la número 73. Yo no sé qué significa eso, así que voy a tener... O sea, bueno, sé lo que la palabra cotidiana que significa en inglés, pero no sé si ese es el significado, así que denme un momentito para buscar en el libro y ver qué es lo que dice. Si te salió esta carta, estás resistiendo tu iluminación, tu despertar. En este punto en tu vida, estás resistiendo y cerrado o cerrada. Y entonces es tiempo de que despiertes a la llamada del universo. Aquí hay una lista de preguntas que te puedes hacer. ¿Cuál es la intención positiva que tengo para mantener esta situación o esta cosa negativa en mi vida? ¿Qué es lo que no quiero que otras personas sepan sobre mí? ¿Qué estoy tratando de esconder o de negar de mí mismo o de mí misma? Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Y básicamente lo que esta carta es reforzando lo que dijimos aquí, ¿no? Que es importante para ti en este momento, Escorpio, que profundices en ti mismo o en ti misma, que profundices en tus necesidades, que profundices en tus deseos, que profundices algo que está aclarando más allá de esta carta es que profundices en quién eres y qué es lo que quieres crear en tu vida, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar ahí porque básicamente es casi la misma información que acabo de dar cuando estaba explicando un poco más esta carta. Así que bueno, hasta aquí tu lectura del día de hoy, Escorpio. Espero que te sea útil y como siempre hasta la próxima. Namaste.